La tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha alcanzado su punto crítico en los últimos días. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien ha resistido durante mucho tiempo las sanciones económicas y las presiones políticas impuestas por Estados Unidos, sigue manteniendo una postura firme frente a las amenazas de dicho país. Sin embargo, los recientes acontecimientos han incrementado la posibilidad de que esta crisis se convierta en un conflicto militar. Estados Unidos ha decidido enviar 70 tanques Abrams a la frontera con Venezuela, y el envío de estos vehículos ya ha comenzado. Durante años, Estados Unidos ha mantenido su presión política y económica sobre Venezuela, especialmente con su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó en 2019 y la declaración del gobierno de Maduro como ilegítimo, lo que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Sin embargo, el último movimiento de Estados Unidos parece estar preparando el terreno para una confrontación militar. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha decidido desplegar los tanques Abrams en la frontera con Venezuela, lo que indica claramente que Estados Unidos planea intensificar su presión sobre Venezuela mediante medios militares. La decisión de Estados Unidos de desplegar los tanques Abrams en la frontera con Venezuela ha recibido una firme respuesta por parte del presidente Nicolás Maduro. Maduro calificó esta acción de Estados Unidos como inaceptable y una amenaza para la soberanía de Venezuela. El mandatario anunció que Venezuela no cederá ante las presiones militares de Estados Unidos y que las Fuerzas Armadas venezolanas están preparando todo lo necesario para defender al país. Maduro ha ordenado a las Fuerzas Armadas de Venezuela que se preparen para la guerra, y el ejército ha establecido líneas de defensa en la frontera, equipadas con armas pesadas para enfrentar los tanques Abrams. Además, Maduro ha declarado que Venezuela podría utilizar sus armas antitanque para atacar los tanques estadounidenses, demostrando que el país está preparado para una posible agresión y dispuesto a confrontar a estos vehículos si es necesario. El ejército venezolano ha comenzado a reforzar las líneas de defensa en las zonas cercanas a la frontera, utilizando ametralladoras pesadas, sistemas antitanque y de defensa aérea, siguiendo las órdenes de Maduro. Nuevas tropas han sido enviadas a la frontera y desplegadas en puntos estratégicos. El despliegue de los tanques Abrams en la frontera con Venezuela aumenta considerablemente la posibilidad de una intervención militar. Estados Unidos ya había manifestado en varias ocasiones su disposición a intervenir militarmente en Venezuela, y el envío de los tanques después de estas amenazas indica que Estados Unidos está preparando una operación militar. Las maniobras militares de Estados Unidos hacia Venezuela podrían alterar los equilibrios militares en América del Sur, intensificando aún más la presión sobre países como Venezuela. Sin embargo, la estrategia de Venezuela de resistir a Estados Unidos con el apoyo de aliados como Rusia y China podría someter a los equilibrios militares de la región a una prueba difícil. En los últimos años, Venezuela ha seguido luchando en medio de una profunda crisis económica y agitación política. Las dificultades económicas, la hiperinflación y la escasez de alimentos y medicinas han llevado al colapso de la infraestructura del país e incrementado el descontento en diversos sectores de la sociedad. Maduro, mientras intenta mantener su poder en este difícil proceso, enfrenta la amenaza de un conflicto civil, uno de los mayores peligros que se ciernen sobre el país y que parece acercarse cada día más. En particular, el hecho de que los salarios de la policía y los militares no se hayan pagado durante mucho tiempo está provocando que las fuerzas de seguridad se sumen a las filas de los manifestantes. Esto está arrastrando a Venezuela hacia una posible guerra civil. A pesar de que Maduro ha solicitado ayuda a Rusia y China, la falta de avances en la asistencia económica por parte de estos países está complicando aún más la situación.
Aunque Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, ha estado lidiando con problemas económicos durante años. El colapso económico, que comenzó con la caída de los precios del petróleo en 2014, se profundizó con las políticas económicas erróneas del gobierno de Maduro. La hiperinflación ha destruido casi por completo el valor del bolívar, la moneda oficial del país. Alimentos, medicinas y materiales básicos se han vuelto inalcanzables y una gran parte de la población vive al borde de la hambruna, lo que ha provocado migraciones masivas. Cerca de 5 millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar el país en los últimos años. La crisis económica en Venezuela también ha afectado directamente a las fuerzas de seguridad, uno de los principales órganos del Estado. Los salarios de los policías y militares no se han pagado durante mucho tiempo, lo que no solo ha disminuido la moral de las fuerzas de seguridad, sino que también representa una amenaza que podría llevar a la pérdida del control estatal. En particular, la falta de pago de los salarios del personal policial y militar está reduciendo la influencia del Estado sobre su propio aparato de seguridad, debilitando el poder del gobierno de Maduro. Una de las mayores consecuencias de esta crisis ha sido la pérdida de lealtad de las fuerzas de seguridad hacia Maduro. Algunos policías y militares que no reciben sus salarios y cuyas condiciones de vida empeoran cada vez más, han comenzado a unirse a las protestas. Este personal de seguridad, que se une a los grupos opositores al gobierno, se ha convertido en un símbolo del descontento social en Venezuela. Esta situación no solo refleja el aumento de la oposición popular al gobierno de Maduro, sino también la división de las fuerzas de seguridad en el país. La participación de la policía y los militares en las protestas está debilitando aún más el aparato de seguridad del gobierno y mostrando que la amenaza de una guerra civil en Venezuela es inminente. Para Maduro, la posibilidad de una guerra civil es una de las mayores amenazas a las que se enfrenta el país. El impago de los salarios de las fuerzas de seguridad, la división entre la policía y el ejército, la expansión de las protestas y el aumento de la oposición al gobierno son señales de que Venezuela podría estar al borde de una guerra civil. Una guerra civil podría arrastrar a Venezuela a un caos aún más profundo y destruir de manera irreversible tanto su estructura económica como social. Maduro está tratando de tomar medidas para evitar esta situación, pero la crisis económica está dificultando la efectividad de esos pasos. Maduro ha buscado apoyo de sus aliados internacionales para aliviar la crisis económica en Venezuela y mantener su poder. Sus principales aliados han sido Rusia y China. Ambos países han proporcionado un apoyo financiero y militar significativo al gobierno de Maduro, debido a la posición estratégica de Venezuela y sus reservas de petróleo. Sin embargo, en los últimos años, el volumen de la ayuda a Venezuela ha comenzado a disminuir. Tanto Rusia como China ya han brindado una considerable ayuda al gobierno de Maduro y están evaluando la efectividad de esa ayuda, mientras Venezuela lucha con la crisis económica y la creciente inestabilidad política. La amenaza de una guerra civil sigue creciendo cada día más. La falta de pago de los salarios a las fuerzas de seguridad podría llevar al colapso del aparato de seguridad estatal, uno de los pilares fundamentales del país. Este colapso podría desencadenar una guerra civil a gran escala en Venezuela. Aunque Maduro intenta obtener nueva ayuda de sus aliados para evitar la guerra civil, es seguro que, en caso de no recibir esa ayuda, Venezuela enfrentará días aún más difíciles. En los últimos años, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han continuado en un estado de creciente tensión. Las sanciones económicas y presiones diplomáticas impuestas por Estados Unidos han acorralado a Venezuela tanto económica como políticamente.
Sin embargo, estas presiones alcanzaron una nueva dimensión con la intervención directa de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro mediante movimientos militares. Recientemente, Estados Unidos lanzó un ataque contra los estratégicos oleoductos, que son una de las principales fuentes de ingresos económicos de Venezuela, asestando un duro golpe a las finanzas del país. Este ataque dejó al presidente venezolano Nicolás Maduro en estado de shock y creó graves riesgos para el futuro económico del país. Estados Unidos ha estado realizando maniobras estratégicas durante mucho tiempo con el objetivo de derrocar al gobierno de Maduro en Venezuela, mientras las sanciones económicas buscaban aislar al gobierno de Maduro. También se estaban elaborando planes para movilizar la fuerza militar de Estados Unidos. Con la última operación, Estados Unidos atacó los oleoductos de Venezuela, apuntando a la principal fuente de ingresos económicos del país. Este ataque tenía el objetivo de detener la exportación de petróleo de Venezuela y arrastrar al país hacia una crisis económica aún más profunda. Estados Unidos planificó cuidadosamente esta operación contra Venezuela. Los oleoductos se encuentran ubicados en puntos estratégicos en diferentes regiones de Venezuela. Estados Unidos recopiló información detallada de sus unidades de inteligencia para identificar la ubicación exacta de estos oleoductos y realizar ataques de precisión. Las imágenes satelitales, los vuelos de reconocimiento con drones y la inteligencia recibida desde dentro de Venezuela fueron cruciales para la realización exitosa de la operación. El objetivo de la operación era desactivar estos oleoductos estratégicos que permiten la exportación de petróleo de Venezuela y detener por completo las ventas de petróleo del país. Estados Unidos movilizó sus fuerzas militares para atacar los oleoductos de Venezuela. El ataque fue dirigido por las fuerzas navales de Estados Unidos desplegadas en el Caribe. Misiles fueron lanzados contra los oleoductos estratégicos previamente identificados. Se sabe que estos oleoductos transportan petróleo desde las plantas de procesamiento de Venezuela hasta los puertos. Los misiles lanzados por Estados Unidos impactaron en puntos críticos de los oleoductos, provocando grandes explosiones. Los incendios resultantes se extendieron rápidamente y, debido a la presión en los oleoductos, las explosiones causaron graves daños en la infraestructura.